En consecuencia, hay dos niveles de crítica, uno en el sentido estricto de la crítica política, que se traduce en la demanda de control parlamentario de la burocracia, un generoso derecho inquisitorial, etc., y un cierto tipo de crítica cultural, cuyos resultados están disponibles en la revisión provisional sobre la ética económica de las religiones del mundo, que fue publicada en noviembre de 1915 y revisada 1920 por Weber Oresai. 536 años después, la consideración intermedia, que me gustaría discutir brevemente, combina elementos de diagnóstico del tiempo, que también incluyen experiencias personales, con una tarea sociológica sistemática de la religión. Weber probablemente escribió partes de la revisión provisional antes de la guerra y las leyó en su villa de Heidelberg como parte del Sonntagszug, posiblemente con una vista lateral de la ética de la fraternidad socialista de George Lucas. Lucas, como Ernst Bloch, era un invitado leal del círculo. Para caracterizar la reputación de los dos, basta con reproducir un chiste de Emil Lask, que solía responder a la pregunta autoplanteada de quiénes eran los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Bloch. Según el testimonio de Paulo Neisheim, los dos marxistas representaban una mentalidad generalizada, un alejamiento de la burguesía, la vida en la gran ciudad, el propósito, la cuantificación, la ciencia individual y como todos los demás fenómenos entonces omnipresentes pueden llamarse. 84. Die sonstigen damals peroreszierten Phänomene heißen mögen 84. Desde el punto de vista de Weber, esta mentalidad, por la que solo tenía un ridículo mordaz, especialmente en el caso de Bloch, forma un motivo de rechazo del mundo modernizado. Ya los sectores sociorreligiosos de la economía y la sociedad han demostrado que tanto el proletariado moderno como la burguesía moderna son religiosamente productivos y crean solo sustitutos ideales de 296 de religión. A este respecto, las diversas formas de la búsqueda política o poética de lo completamente diferente ciertamente pueden integrarse en una construcción esquemática y teórica, Bresai 536, cuyo título exacto es Teoría de las etapas y direcciones del rechazo religioso del mundo. Weber pretende desarrollar un esquema que clasifique objetivamente los posibles motivos del rechazo del mundo, es decir, los conflictos típicos, por un lado, entre la subjetividad y el mundo, por otro lado, entre diferentes formas de subjetividad. Utiliza una terminología un tanto engañosa al hablar de la esfera económica, política, estética, erótica e intelectual del valor o del orden de la vida. Sin embargo, de acuerdo con su propio diagnóstico, las esferas económica y burocrático-política no ofrecen espacio para orientaciones subjetivas sistemáticas en absoluto, ya que dentro de su esfera los requisitos objetivos ganan ventaja sobre las orientaciones de valores subjetivos. 85. De hecho, Weber está a punto de esbozar las últimas declaraciones que son posibles en principio en un mundo que amenaza con contraerse en una sordera de vivienda. El espíritu del capitalismo, así como el espíritu maligno que escupe en los sistemas institucionales modernos de la política y la economía, pueden definirse por dos características, es racional y amoral. Disciplina la imprevisibilidad y lo repentino de la naturaleza y la sociedad, y neutraliza cualquier opinión ética racional. La contraposición simétrica a la objetivación racional de los órdenes de la vida. Por lo tanto, 552 en los tiempos modernos consistirían en una actitud que sería a la vez irracional y moral. Esta es la posición extrema que representa el sindicalismo revolucionario. Más prominentes son las declaraciones ético-racionales de las que trata Weber, como el pacifismo de inspiración cristiana de Tolstoy o el socialismo escatológico temprano de Lukács. La ética de fraternidad consistente de las religiones de la redención y sus sustitutos modernistas contienen una energía potencialmente revolucionaria en el mundo objetivado. La forma en que este motivo de rechazo al mundo, en realidad apolítico, puede volverse políticamente efectivo es la guerra de fe. 553. Weber predice el surgimiento de una ética de fraternidad política y políticamente efectiva como la PS para el periodo de posguerra.
366, y de hecho interpretará y condenará a los espartaquistas y al carnaval revolucionario de principios de año 1918-1900 en este sentido. El argumento no meramente situacional sino sistemático contra las afirmaciones de un radicalismo ético fraternal, sin embargo, es que se niega a sí mismo porque no puede establecerse fuera de los estratos económicamente despreocupados, llevando la vida de Buda, Jesús, Francisco. Parece estar condenado al fracaso en la superficie bajo las condiciones técnicas y sociales de la cultura racional. Bresaí 571. Además de los motivos morales más o menos racionales de rechazo del mundo, que son objetivamente posibles en el capitalismo moderno, existen otras fuerzas que son al mismo tiempo radiales o antirracionales y amorales. Esto se refiere a los campos de la experiencia estética y erótica en los que la libertad humana adquiere una forma existencial. La ética de la fraternidad, que Weber toma como punto de partida de su diagnóstico, encontrará su segundo oponente, porque representa el disfrute irresponsable y la salvación mundana interior. 555, como prometen erotismo y estética, son igualmente hostiles al propósito de los órdenes racionales del capitalismo y la burocracia. Por otro lado, la estética y el erotismo en realidad tienen un cierto valor de oposición, en la medida en que se dirigen contra el poder anestésico, por así decirlo, del capitalismo moderno. En ese sentido, la propuesta de Weber también es apropiada para tratar el erotismo y la estética, de acuerdo con el criterio radial, amoral, como esferas de ideas afines. 86. La preocupación de Weber por la esfera independiente de la experiencia erótica, que está contenida en la última versión de la revisión provisional, se debe, lo que probablemente no sorprenda a nadie, a fuertes impresiones biográficas de sus años maduros, durante los cuales mantuvo una relación con Else Haffer-Richthofen, pionera del primer movimiento de mujeres 87 fue, que Weber ya había aprendido 1908, en Paseos por Heidelberg, el valor de la belleza. Y el erotismo, teóricamente, trató de acercarse. La cuestión social, por ejemplo, explicó, es solo una de las muchas que importan. Son planes de vida inspirados estéticamente con el objetivo de mantener una distancia de lo que es poco atractivo y lleno de problemas atormentadores. 88. A pesar de las disposiciones sensibles de las esferas de valor estético y erótico, que, como Weber, deben 554 y siguientes, es imposible no notar la crítica que practica sobre el proyecto estético de mantener su distancia del mundo. Comparte el diagnóstico y el malestar con la modernidad tecnológica, como lo eran a principios de los 20. A principios del siglo XX, los movimientos de reforma de la vida o los miembros del círculo de George formularon, pero no sus propuestas de terapia. Solo en la Bohemia de Schwabing se sabía, deliraba Stefan George, que las cosas no podían seguir así, que la humanidad perecía y que ninguna utopía social, sino solo los milagros, la acción y la vida podían ayudar. 89. Después de todo, en contraste con los sustitutos políticos de la ética de la fraternidad religiosa, el estetismo no produce guerras virtuosas y religiosas, sino que se contenta con tumultos. Esto también lo hace inmune a la crítica política que Weber hace de las variantes radicales del intelectualismo de cafetería 314. Weber llega finalmente a la idea de una paradoja de la modernidad, mientras que el objetivismo de los órdenes burocrático-capitalistas modernos tiende a la expresión de la subjetividad de los individuos. En los nichos de estos órdenes se forma una cultura subjetivista SS. 420, que, impotentes, se rebelan contra las incrustadas instituciones del poder. Esto equivale a una inversión de la crítica de la religión. La religión no es, como con Marx, el suspiro de la criatura oprimida, sino que los subjetivismos mundanos o mundanos internos de la modernidad son solo la forma sustituta. 556 prácticas religiosas auténticas. Sin embargo, la relación de Weber con los diversos enfoques de reforma de la vida de principios de siglo está determinada en gran medida por la curiosidad escéptica e incluso por una cierta benevolencia.
Sin embargo, en general, aboga por una respuesta no subjetivista a la crisis del presente, por una acción racional dentro del mundo. Pero esto está inexorablemente ligado a las condiciones del mundo que son ajenas a la fraternidad, que deben ser sus medios o fines, y por lo tanto de alguna manera entra en tensión con la ética de la fraternidad, Resaí 552. Al final, lo subjetivista se escapa y la búsqueda de lo completamente diferente son, para citar dos atributos que a Weber le gusta usar, políticamente estridente e intelectualmente imperturbable. En cambio, propone una cura para los excesos del racionalismo moderno, que podría llamarse homeopática. Como es bien sabido, se entiende por homeopatía los procedimientos de curación en los que se administran al paciente remedios que, en mayor cantidad, causarían fenómenos similares en personas sanas a las enfermedades contra las que se utilizan. En lugar de expulsar lo opuesto con lo opuesto, contraria contrari, es necesario, como formuló el médico esclarecedor Samuel Hahnemann, curar lo similar por lo similar, similia similibus curantur. A partir de aquí es posible establecer una analogía con varios modelos de crítica. Los efectos paralizantes de los órdenes e instituciones de vida modernos sobre el hombre deben combatirse por medios que a su vez tengan una forma racional moderna. Supongamos 264. Estos medios son, por un lado, la ciencia, y aquí especialmente las ciencias sociales, y, por otro lado, la política. Para Weber, la ciencia es la única esfera de valor que proporciona tanto una negación sistemática de los ideales burocráticos de la vida al promover una actitud crítico-experimental como una abstracción igualmente sistemática de las sensibilidades meramente subjetivas. Quizás más importante y plausible es la aplicación que el modelo homeopático de crítica encuentra en la esfera política. Aquí, también, Weber, por analogía con la ética de la ciencia, llama a la imprudencia entrenada de mirar las realidades de la vida misma. 558. El foco de la crítica está en los profesionales sin espíritu que se pueden encontrar dentro de la esfera política, los científicos y técnicos políticos, PS. 557, así como ilusionistas ideológicos de la izquierda política radical, sindicalistas, espartaquistas, republicanos. El realismo de Weber, presentado con gesto heroico, se basa en la figura del pensamiento de que la burocratización es ineludible en las condiciones de los estados de masas altamente industriales y, en consecuencia, puede, en el mejor de los casos, ser controlada por el Parlamento. Sin embargo, el control del aparato estatal presupone la formación de un Parlamento fuerte, que a su vez funciona como un aparato estatal. Es solo porque el parlamentarismo no es una ética, sino una técnica, que tiene el potencial de restringir la burocracia y, por lo tanto, de manera indirecta, lograr resultados éticos. El rasgo técnico racionalista básico, que el parlamentarismo introduce en los intereses políticos, tiene tres aspectos. En primer lugar, las acciones políticas de los políticos profesionales están orientadas a cálculos cuantitativos de votos. En este sentido, el concepto probabilístico de dominación de Weber, que se define obedientemente por el azar, está fuertemente adaptado a las condiciones parlamentarias democráticas. Solo ahora las posibilidades de dominación política como tal se problematizan y se hacen cuantificables mediante el establecimiento de elecciones generales y procedimientos de votación internos de los partidos. Los reaccionarios nacionalsocialistas alemanes, leales al emperador, que polemizan contra los aspectos cuantitativos y mecánicos del parlamentarismo, son, en consecuencia, descartados sin ceremonias por Weber como apolíticos. 263 resumidos. En segundo lugar, el parlamentarismo favorece la construcción de máquinas partidistas profesionales. Es importante ver que Weber se dirige contra los efectos de estratificación de las grandes estructuras de aparatos en la política, pero no contra la construcción de organizaciones profesionales en sí mismas. Por el contrario, es Weber quien, en el medio liberal contemporáneo, especialmente con Friedrich Naumann, desacredita a los notables más antiguos. El liberalismo 90 también los líderes carismáticos que a Weber le gustaría haber seleccionado a través de estructuras parlamentarias de ninguna manera deberían estar en total oposición a la burocracia del Estado.
Más bien, el carisma está incrustado en la estructura profesional del sistema político moderno, que limita sistemáticamente sus efectos revolucionarios. En tercer y último lugar, las estructuras de diálogo sensibles al público entre el Parlamento, el gobierno y la burocracia deben hacerse cumplir por medios técnicos estatales. La parlamentarización pretende romper el aislamiento de los núcleos burocrático-militares del sistema guillermino por el hecho de que el Parlamento exige respuestas públicas de los miembros del gabinete y los altos funcionarios y tiene el poder de exigirles cuentas. PS 399. Con la exigencia de obligar a la burocracia a permanecer permanentemente en una especie de discurso PS 353, Weber desarrolla la idea de una compulsión de legitimación institucional a la que debe someterse la acción del Estado 91 en relación con la separación de poderes. Estos patrones de orden técnico estatal de la democracia forman el marco institucional en el que las libertades de los individuos no representan simplemente un límite externo de la política, sino que se convierten en fuentes de poder. Davelich 398. Los sujetos así empoderados pintan el cuadro de horror de la carcasa dura de acero de la esclavitud en la pared hasta el día de hoy, para movilizar la resistencia suficiente para que esta posibilidad objetiva no se convierta en realidad. ¿Qué queda de Weber hoy? Cualquiera que no quiera elevar a Weber al antepasado de 90 segundos y al dios del hogar de las ciencias sociales modernas ya no podrá aceptar algunas de sus creencias como válidas sin mirarlas hoy. Estos incluyen los aspectos obviamente temporales de sus escritos, como el nacionalismo, que lo llevaron, por ejemplo, a la afirmación de que las culturas francesa y alemana se comportaban como dioses diferentes entre sí y para todos los tiempos. Aparte de estos errores típicos de la época, son sobre todo las cuestiones sobre la relación entre capitalismo y cultura y el estado de la teoría política realista de Weber las que son controvertidas. Entraré en ambas áreas del problema de una manera pegadiza antes de mencionar finalmente tres áreas en las que Weber aún debería ser relevante en este siglo. Hoy en día, la tesis de un desacoplamiento definitivo de la economía de mercado capitalista de los fundamentos culturales es ampliamente dudada, una tesis que muchos sociólogos prominentes de Habermas, hasta hace poco, consideraban indiscutible. En realidad, el espíritu del capitalismo no ha desaparecido, sino que está experimentando constantemente nuevas transformaciones, asimilando tendencias culturales y traduciéndolas en nuevos productos, mercados, patrones organizativos y filosofías de gestión. Incluso los potenciales de la experiencia estética y erótica moderna, que Weber todavía clasifica como antirracionales, se han incorporado a las fuerzas de movimiento de un capitalismo flexible y puritano. Los sociólogos de hoy hablan de un sincretismo de nuevas formas culturales de vida y modelos capitalistas de producción y consumo, que ya no se basan en la supresión de las reivindicaciones creativas, sino en su hábil transformación en recursos de valor agregado. 93. Al margen de esta cuestión de la conexión de la productividad económica con los medios culturales, la cuestión sigue siendo si la ética protestante se ha agotado históricamente y si todavía es adecuada para explicar los perfiles de rendimiento divergentes entre los diferentes capitalismos. Algunos historiadores sostienen que el declive de la ética del trabajo en Europa está correlacionado con la creciente indiferencia en cuestiones religiosas, mientras que en los Estados Unidos de América la relación inversa todavía es demostrable hoy en día. 94. Finalmente, la exageración realista de Weber de ciertas tendencias de burocratización de las organizaciones en poderes fatídicos ineludibles, que se tratan con una actitud masculina y dura, se percibe como cuestionable. Debe haber 549. En primer lugar, se puede dudar de si esta tendencia fatídica hacia la burocratización existe realmente. En cualquier caso, los sistemas altamente burocráticos de Europa del Este colapsaron como castillos de naipes no hace mucho 95 años. La suposición de Weber sobre el excelente rendimiento técnico de los métodos administrativos burocráticos no nos parece realista hoy, sino más bien ajena a la realidad. El mito científico de la burocratización infinita, a su vez, forma la base de la actitud básica de reconocimiento de las cosas como supuestamente son, recomendada por Weber como necesariamente masculina.
Uno recuerda a D.H. Lawrence, quien declaró con resignación en 1915 que la Primera Guerra Mundial había hecho que el mundo de los hombres fuera totalmente 96, sino en sus estructuras profundas. Entonces la sociología de Weber confirma este dicho en sus manifestaciones atmosféricas. Sin embargo, algo se puede ganar de la crueldad con la que Weber detecta el fraude y el autoengaño en la esfera intelectual, cuando se ve que es precisamente aquí donde se anuncia la idea de resistencia al poder corruptor de la sociedad organizada en instituciones más o menos cerradas. También debe verse que Weber inicialmente no tuvo en cuenta los movimientos burgueses de escape de los adoradores del sol, los vegetarianos y los poetas que habían creado nuevas comunidades y ambientes en el Monte Veritable Comune o en Múnich-Babin. Más bien, quería principalmente la timidez del agua del filisteo alemán PS. 263 luchan antes del salto a la modernidad, especialmente esa necesidad emocional de escapar al idealismo. 97. Que durante mucho tiempo formó la contribución más importante y devastadora de los estratos educativos alemanes a la política. Además, el realismo de Weber no le ha impedido ver los derechos humanos y las libertades civiles como un logro inevitable y evidente con la mayor claridad posible, que continuará existiendo incluso si su forma clásica de justificación teórica del contrato se ha vuelto inverosímil. La defensa insensible del individuo y su libertad, que no se basa en el concepto colectivo de humanidad, convierte a Weber en el precursor de un liberalismo concreto del 98. Este liberalismo declara que la libertad de los valores convencionales, en la ciencia, no es menos digna de defensa que la libertad de establecer los propios valores, en la vida cotidiana y la política, aunque la pregunta sigue abierta sobre cómo se relacionan ambas libertades, donde pueden entrar en conflicto entre sí y cómo deben resolverse dichos conflictos. En cualquier caso, el realismo de Weber no va de ninguna manera acompañado de un desinterés por las cuestiones normativas del diseño del orden. Las siguientes tres palabras clave pretenden subrayar una vez más esta tesis y mostrar en qué campos de discusión del presente, las contribuciones de Max Weber también pueden ser innovadoras en la actualidad. Los escritos de antiesencialismo de Weber pueden leerse como un ejercicio de pensamiento en constelaciones variables, que ya no cultiva la creencia de que los conceptos colectivos de las ciencias sociales son el Estado, la clase, la modernidad, la globalización, etc. corresponden en realidad a unidades igualmente sólidas o a procesos grandes que lo consumen todo. La doctrina de la ciencia se dirige contra los prejuicios naturalistas no menos que contra el chimpancelogismo hegeliano, es decir, la suposición generalizada de que todo está conectado con todo y se refiere a un significado central por descubrir. Los actores de la investigación social moderna no pueden confiar ni siquiera en una esencia de su propio trabajo, ya que los puntos de vista desde los que estamos interesados en la llamada realidad cambian constantemente. Estos cambios, a su vez, conducen a la incertidumbre sobre la esencia del propio trabajo, así como sobre todo el funcionamiento de la ciencia. Para que esta incertidumbre constitutiva se vuelva productiva, la empresa debe estar protegida del control político externo, mientras que internamente el modo normal de comunicación debe ser la crítica. El Homo academicus de la democracia liberal está diseñado como un ser que está expuesto a la crítica fáctica científica más aguda posible, y es precisamente por eso que prospera. Defensa del Estado. Weber, a pesar de la centralidad bélica de su sociología en cuestiones políticas y sociales, era un antimilitarista. Buscaba contrapesos contra la fuerza militar moderna de 278 y no le quedaba nada para los gritos de guerra disfrazados literarios de sus contemporáneos, que se hacían más fuertes cuanto más crecía la distancia de seguridad a las trincheras.
121F podemos suponer que también habría criticado la política de Noske de la política temprana de Weimar, que lleva el nombre del entonces ministro del Reichswehr, en la que la acción política se redujo al pensamiento operativo de la Policía 99. Sin embargo, la relevancia de Weber radica no solo en su decidida defensa del Estado occidental moderno.